del día de hoy. Para el día de hoy tenemos que analizar el tema. Sí, vamos a hablar acerca de todo lo relacionado el ochenio. Ahí está el ochenio. Efectivamente, el ochenio de Manuel Odría, ¿no? Aquí tenemos una primera foto de Manuel Odría. Ahí está, Manuel Odría. Pero también aparece la foto de otro personaje, ¿no? Tú sabes que Odría quiso quedarse en el poder más tiempo porque él había dado golpe de Estado a Bustamante, ¿no? Y llama la atención que hizo lo que se conoce como la bajada del llano, la bajada del llano. Y entonces Zenón Noriega va a asumir el poder, momentáneamente, ¿eh? Solo para convocar elecciones, ¿sí? Acá tenemos otro señor llamado Ernesto Montagne, también vamos a hablar de él, no se preocupe. Pero luego nos corresponde hablar de el señor Prado Garteche. Prado Garteche, él es Manuel Prado. Tú sabes que Manuel Prado gobernó 2 veces el Perú, ¿no? Claro, Manuel Prado fue 2 veces presidente del Perú. También hay un personaje ahí que se llama Luis Banchero Rossi. Era un empresario pesquero, ¿ya? Ahora va a conocer usted, o vamos a hablar de él. Es en el periodo conocido como la convivencia. ¿Por qué se le llamó así, no? ¿Por qué la denominación convivencia? Y Raúl Porras Barrenechea, ahí lo tienes, ahí está Raúl Porras. Tú sabes que Raúl Porras fue historiador samarquino, profesor en San Marcos, claro, pero también llegó a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y te has fijado que Raúl Porras está en tu billete de 20 soles? Ahora vamos a hablar de ello. ¿Qué te parece? Ya a continuación empezamos el ochenio Odría. El ochenio hace referencia al gobierno de Manuel A. Odría, quien va a llegar al poder tras derrocar a Bustamante el año 48. Sí, pues Manuel Odría, vamos a recordar, va a dar golpe de Estado en el momento en el que Bustamante Rivero tenía ciertos problemas con el APRA, ¿no? Estaban ahí el Congreso que tenía al APRA y Bustamante. Es más, Bustamante lo había declarado fuera de ley al APRA. Entonces, en esas circunstancias de tensión política, había una tensión política entre el gobierno de Bustamante y el APRA, entonces Manuel Odría da golpe de Estado. Pero muchos consideran que Odría en el fondo representaba a los sectores agroexportadores, ¿no? Los sectores agroexportadores. Es así que se va a hablar de la Junta Militar. Atención, ¿eh? Del año 48 al año 50, Odría va a gobernar primero 2 años como Junta Militar, ¿sí? Claro, como Junta Militar, Odría va a decretar un estado de emergencia, ¿ya? También Odría, el año 49, va a aprobar una ley llamada Ley de Seguridad Interior, cuyo objetivo, atención, cuyo objetivo era perseguir a los apristas o a los opositores en general, ¿no? Aunque en honor a la verdad era principalmente al APRA, ¿no? Principalmente al APRA. Debido a esas circunstancias, como muestra el periódico, Aye de la Torre se va a asilar en la Embajada de Colombia. Te explico, pues. Lo que pasa es que con esta ley de seguridad interior, muchos apristas eran detenidos, arrestados, y se dice que se les interrogaba, ¿no? En la cárcel se les preguntaba acerca de Víctor Raúl. Claro, dice que la pregunta que le hacían es ¿dónde se esconde Víctor Raúl? ¿Dónde está? Entonces, Víctor Raúl ahí en la torre va a pedir asilo político. Antes se cuenta que los dirigentes del APRA le pidieron al presidente Odría una reunión para poder conversar
y llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué cosa querían en todo caso los apristas? Querían eh, un permiso para que Víctor Raúl pueda salir del país, ¿ya? Para que pueda salir del país, pero Odría les comentó que no autorizó eso. Claro que los apristas le dijeron que si él permitía que el APRA o que Víctor Raúl pueda abandonar el país, el APRA en todo caso se comprometía que iba a dejarlo gobernar, ¿no? Lo iba a dejar gobernar. Pero Odría no, no estaba de acuerdo, ¿no? Así que Víctor Raúl, acá en Lima, acá en Lima, se refugia en la Embajada de Colombia. Eso se llama asilo político, ¿no? Y va a surgir una controversia entre Odría y el APRA. La controversia era, pues, por qué especialmente a Víctor Raúl lo perseguía, ¿no? Claro, Víctor Raúl por su seguridad tuvo que irse a la Embajada de Colombia. Pero ahora el gobierno de Odría le pedía a Colombia que no le dé asilo a Víctor Raúl. En serio. El gobierno del Perú, o sea, para ser específico, Odría, ¿no? Le decía a Colombia que no le dé asilo, que lo libere. Pero Colombia le dijo que no, que sí era asilo político. Incluso este caso lo llevaron hasta, no sé si usted escuchó hablar del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, ahí también vieron este caso, ¿no? Donde el Perú le decía a Colombia que no debía darle asilo político a Víctor Raúl, ¿no? Pero bueno, al final La Haya dijo que sí, que Colombia debía darle refugio a Víctor Raúl. Estaba en su derecho a hacerlo por ser una embajada, ¿no? En el año 50, Manuel Odría va a realizar la llamada Bajada al Llano. Repito, el año 50, Odría realiza la Bajada al Llano. ¿Qué significa? Que le entrega el poder a este señor llamado Zenón Noriega. ¿Qué pretendía? Pretendía presentarse a elecciones. Odría quería ser elegido, ¿no? Entonces, Zenón Noriega va a asumir el mando temporalmente, algo provisional, solo para que se convoque elecciones. Los candidatos, Manuel Odría y Ernesto Montagne. Un detalle interesante es que el APRA no podía presentar candidato, porque tú te acuerdas lo que decía la Constitución del año 33, la Constitución aprobada por Sánchez Cerro, decía que los partidos de organización internacional no pueden participar, y en este caso el APRA no podía presentar candidato. Tampoco lo podían hacer los partidos socialistas, los comunistas. ¿Por qué? Porque se decía que también eran partidos de influencia internacional. Entonces Rodríguez tenía la tranquilidad de que no iba a competir con el APRA, no iba a competir con los socialistas, pero salió el candidato Ernesto Montagne, ¿no? Ernesto Montagne presentó su candidatura y un poquito que esto a Sánchez Cerro sí le preocupó, ¿no? Porque qué tal, claro, qué tal este candidato podía de repente con votos de diferentes agrupaciones ganar. Las informaciones dicen que el candidato opositor fue apresado, Ernesto Montagne fue apresado, y que prácticamente Odría fue candidato único. ¿Cómo podría ser eso, profesor? ¿Cómo podría haber una elección con candidato único? Algunos historiadores incluso dicen que al final se presentó los resultados como si fuera un... Claro, ¿no? Se presentó hasta el resultado como que Ernesto Montagne había obtenido 0% y Odría había ganado, ¿no?
Pero ya pues el hecho de que el candidato opositor sea arrestado, ya prácticamente la selección no quedó bien, ¿no te parece? Y así que Odría va a gobernar del 50 al 56. Entonces, digamos que el ochenio tiene dos fases, ¿no? La primera fase del 48 al 50 y la segunda fase del 50 al 56. La frase, hechos y no palabras. Hechos y no palabras. También Odría decía que su gobierno se iba a concentrar en salud, educación y trabajo. Salud, educación y trabajo. En el aspecto político, se dice que fue un gobierno autoritario, estaba a favor de la oligarquía agroexportadora, pero uno de los puntos que va a hacer que el gobierno de Odría sea recordado o muchos le tengan mucho, mejor digamos las mujeres, no las damas, es que a partir de Odría las mujeres van a poder votar para elecciones presidenciales. Un dato bien curioso, solo es un dato curioso anecdótico. ¿Quién le dio el voto femenino a las mujeres para elecciones municipales? Sánchez Cerro, ¿sí o no? Y ahora, ¿quién le da el voto femenino para las elecciones presidenciales? Odría. Los dos fueron militares. ¿Se da cuenta? Los dos fueron militares. ¿Ya? Ahora, se comenta que en la época Odría hasta pretendía una reelección, ¿no? Odría quería que por ahí de repente un periodo más, pero la Constitución no permitía la reelección. Pero de repente el Congreso hacía la modificación, ¿no? Claro. Por lo tanto, al final, no se logró. Odría simplemente cumpliría su mandato hasta el año 56 y listo. Pero un punto, las mujeres, las damas, van a poder ejercer ese derecho para las elecciones del 56. O sea, las mujeres no votaron por Odría. ¿Ya? Alguien que ayudó bastante fue su esposa, pues María Delgado. María Delgado de Odría. Ella hizo bastante, ¿no? Ella era la que iba a los comités femeninos, tipo así comedores populares, ¿no? Organizaba a las mujeres. La señora María Delgado de Odría. Muchos dicen que en el fondo buscaba votos, pero la verdad es que no hubo o no se le permitió a Odría reelección, de tal forma que Odría simplemente acabó su periodo y listo, ¿ya? Pero ahora sí vamos a analizar algunas de sus obras. En el mundo se vivía la Guerra Fría. Como tú sabes, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el año 45, tú lo sabes, el año 45, el mundo empezó a vivir la Guerra Fría. Un bloque que apoyaba a Estados Unidos, ideas capitalistas, y el otro bloque apoyaba a la Unión Soviética, la URSS, ideas socialistas. ¿También o no? En ese contexto también van a haber algunas guerras. Y entonces va a haber una guerra conocida como la Guerra de Corea en la década del 50. Y en la Guerra de Corea vamos a tener el enfrentamiento pues, de Corea del Sur con Corea del Norte. ¿Verdad? Corea del Sur y Corea del Norte. Ahora, una pregunta. ¿Hasta qué punto esto afectó la economía peruana? Bueno, profesor, las exportaciones se incrementaron, las exportaciones crecieron. ¿Por qué? Las exportaciones crecen debido a que Perú es un país históricamente exportador de materias primas, ¿sí o no? Entonces, cuando los países están en guerra, Perú exporta más. De verdad, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y ahora en la Guerra Fría, Perú empezaba a exportar más. ¿De acuerdo? Con Odría se va a establecer una economía liberal y ortodoxa. ¿Eso a qué se refiere? A ver, vamos a hablar acá un poquito. La misión Klein. Klein
o Julius Klein era un economista, ya, él es Julius Klein, ¿de acuerdo? Ay, espérate. Julius Klein vino al Perú para hacer recomendaciones en materia económica, ¿ya? Una de las cosas que sugería era liberalizar más la economía. ¿Qué implica eso? Implica apertura al mercado, importaciones, ¿no? Libre mercado, básicamente, ¿no? Libre mercado. Entonces, es una apertura al comercio exterior mundial. Claro, pero también se aprobó un código de minería que favorecía las inversiones extranjeras, ¿no? Porque muchas de las potencias, Estados Unidos, China, otros países, invierten pero en el sector minero, ¿no? En la minería. Y el gobierno de Odría, con su economía liberal, daba una apertura también a las inversiones extranjeras. ¿De acuerdo? Muy bien. Una de las cosas que se va a dar es la intensificación del proceso migratorio de las provincias a Lima. Y eso es algo que puede ser parte de la historia familiar, ¿no? Yo creo que todos tenemos una historia familiar, aunque yo sé que ustedes están muy jovencitos, pero ustedes le pueden preguntar a sus padres, a sus abuelos, con todo el respeto del mundo, preguntarles, ¿no? Por ejemplo, tu abuelo de repente es norteño, de repente es chiclayano o trujillano, de repente tus abuelos son de la selva o de una parte de la sierra. En mi caso, mis abuelos por parte de madre eran de la sierra, ¿ya? Mis abuelos por parte de madre. Entonces yo me acuerdo que cuando uno habla con la familia de la historia, así, historia familiar, te cuentan cosas bien interesantes, ¿no? Es parte de la historia familiar. ¿Cómo llegaron mis abuelos o bisabuelos a Lima? Esa es la pregunta. Ah, no, claro, en algunos casos son limeños, ¿no? No, mis abuelos son limeños, perfecto. Pero vamos a imaginar que tus abuelos eran norteños. Ya, entonces tú le preguntas a tu abuelo, abuelito, ¿cómo llegaste a Lima? Ah, mi papá se mudó con toda la familia. Ok. A veces dice, ¿no? Mi papá quería un mejor trabajo y vino a Lima y acá en Lima consiguió empleo y con el tiempo compró un terrenito, una casa y construyó. Listo. Pero otros no necesariamente fue así. En algunos casos, muchas familias, sus orígenes familiares están con el hecho de que alguien tuvo que llegar por primera vez a Lima y de repente buscar empleo, pasaba días enteros buscando empleo, fue bien difícil. Algunos caballeros por ahí consiguieron trabajo de obreros o otras funciones, pero algunos dijeron mejor muerte al ejército. Voy al ejército, ¿sí o no? Si sirvo en el ejército, tengo casa y comida un tiempo. Aparte, en el ejército te dan tu propina, ¿no? Te dan un dinero que es para que cubra tus gastos, ¿no? Tus viáticos. Pero para muchas mujeres, venir a Lima en esta época, de la década del 50, estoy hablando de la época de Odría, significaba venir y buscar trabajo como empleadas del hogar, muy mal llamadas servidumbre, ¿no? No, en esta época no se podía hablar de eso, pero muchas personas que venían de provincia buscaban trabajo, ¿no? En casas de familias de diversas partes de Lima, ¿no? Miraflorina, San Isidro, ¿no? Buscaban trabajo y por ahí conseguían. Un dato anecdótico, porque también lo lees en la literatura peruana, en diversos escritores de la literatura, es que los días domingos, que era un día que normalmente era su día libre de las empleadas del hogar y de los soldados, ¿no? Los soldados o los militares. Día domingo salían a pasear y muchas veces iban a la Plaza San Martín, a la Plaza San Martín. Y muchos se conocieron ahí, ¿ah? Con todo respeto, ¿no? Muchos se conocieron. Y con el tiempo formaron su familia, ¿no? Pero ante la necesidad de una vivienda, de repente el caballero ganaba muy poquito, la señora ganaba poco, pagarse un alquiler les resultaba muy difícil, ¿no?
y a veces ya venía un primer bebé, ahí está, tenía ya su primer bebito, entonces ahora era más difícil. Entonces, muchas de las personas que van a venir de provincia a Lima van a optar por vivir en los cerritos. Así van a aparecer los primeros pueblos jóvenes, lo que hoy llamamos asentamientos humanos o pueblos jóvenes. Van a aparecer Cerro San Cosme, Cerro El Pino, Cerro San Cristóbal. Van a ser cerritos que poco a poco van a ir siendo poblados por las personas, ¿no? Eso va a ser una problemática a nivel nacional porque muchos aspiraban. ¿Por qué no? Decían, yo quiero una mejor educación para mis hijos, o decían, yo quisiera un mejor trabajo, o hasta algunos decían, ¿ah? En Lima hay universidades que yo quisiera estudiar, o quiero que mis hijos estudien ahí. Ahí está el asunto. ¿Está bien? Muy bien. Es parte de la historia familiar. A veces uno pregunta, ¿no? A ver, abuelito, tú eres del norte, abuelito, a ver, dime. Ay, dice, yo llegué acá de jovencito. Cuando yo llegué no tenía nada. Dice tu abuelito, ¿qué? Tenía nada. Tuve que buscar mi trabajo y con lo poquito que me pagaban me alquilaba por ahí un cuartito, una pensión y así poco a poco tuve que trabajar, ¿no? Ya a los años conocí a tu abuelita y con el tiempo formamos la familia, ¿no? Hay historias bien bonitas, ¿ah? Que yo creo que los abuelitos o nuestros padres nos pueden contar. También se va a crear la central de asistencia social. Claro, ¿cómo es eso, profesor? Lo que pasa es que acá en Lima ya había muchas personas que necesitaban ayuda porque se formaron lo que se llaman los pueblos jóvenes. ¿Te das cuenta? Entonces la primera dama, la esposa de Odría, María Delgado de Odría, hacía labor social. Iba a los diferentes pueblos jóvenes llevando también algunos víveres, algún tipo de ayuda para muchas personas muy humildes, ¿no? Entonces ella llevaba ciertas ayudas. Pero algunos dicen, no, profe, lo que pasa es que la esposa de Odría, al hacer eso también buscaba, profe, que en el futuro a su esposo lo elijan porque Odría quería una reelección, pero no le salió, ¿ah? No se dio. ¿De acuerdo? Obras públicas. Odría decía salud, educación y trabajo. A ver, veamos las obras públicas. Primero, el Estadio Nacional. Ahí está. El Estadio Nacional que tú conoces actualmente, ya, bueno, ha tenido ya remodelaciones recientes, ¿no? Porque, o sea, el Estadio Nacional, quien lo construye es el gobierno de Odría, ¿sí o no? Podría. Así lucía más o menos el Estadio Nacional, mira. Pero ya para el segundo gobierno de Alan García se va a remodelar, se va a remodelar prácticamente el estadio, pues. En la época de Alan se remodeló el Estadio Nacional, ¿no? Y luego va a venir, atención, te cuento, luego va a venir en los Panamericanos. En los Panamericanos al Estadio Nacional en otra remodelada, ¿sí o no? Lo han remodelado de nuevo. O sea, digamos para que quede expedito pues para los panamericanos, ¿no? Pero bueno, ya el punto es que el Estadio Nacional tuvo su construcción en la época de Odría, ¿ya? Lo que ha hecho en todo caso Alan García o para los panamericanos es darle unas remodelaciones. Estadio de San Marcos, usted sabe, la Universidad de San Marcos tiene su estadio, pero ese estadio estuvo, claro, en la época de Odría estaba bonito, ¿no? Pero pasaban los años y ya para la década del 90, el estadio estaba bien descuidado, bien descuidado, en serio. Luego ya le hicieron una remodelación, en la época de Fujimori hicieron una remodelación y para los panamericanos recientes, estos panamericanos, el Instituto Peruano del Deporte, el comité organizador le dijo a San Marcos un convenio, ¿no? Firmaron un convenio. Los organizadores de los panamericanos dijeron a San Marcos que podían remodelar el estadio, dejarlo bien bonito,
a cambio de que San Marcos les permite usar las instalaciones para este evento deportivo, ¿no? Y fue un trato, claro, San Marcos dijo perfecto, entonces le hacen las remodelaciones y ya, pues es como que si no pagan alquiler, algo así. Pero el estadio quedó bonito, ¿ah? Y si tienes hermanos, primos, tienes familiares que no estén en San Marcos, de repente deben contarte, ¿no? Que cuando San Marcos tiene sus actividades tipo aniversario, juegos florales, eventos deportivos, hablo a nivel de universidad, porque tú sabes que hay campeonatos interfacultades, ¿no? Claro, hay campeonatos, claro, a nivel de tu facultad hay deporte, ¿no? Ya, campeonato, ¿no? Juegan a diferentes bases o promociones, ¿no? Pero luego vienen los campeonatos interfacultades, pues. Ya, ahí ya a veces sale una selección, pero de la facultad. Depende, pues, depende, ¿no? Y muchos de esos eventos, al menos en mi época, se jugaba en el estadio de San Marcos. Bien bonito. Todo el alumnado, ¿no? Llenaba el estadio. Bueno, no lo llenaban, pero estaban presentes, ¿no? Porque el estadio es grande, pero. Y la gente iba a ver a sus equipos de la facultad, ¿no? Eventos bonitos. Y justamente ese estadio, ya sabes, mira de qué época viene, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿Qué es el Hospital del Empleado? El Edgardo Rebagliati. Actualmente dice salud, ¿verdad? También se construyó el Hospital Naval, también el Hospital Naval, ¿no? Pero el Hospital del Empleado, ¿por qué se tuvo que construir? Preguntan algunos, si había un hospital del obrero que era el Guillermo Almenara. ¿Te acuerdas que te mencioné que en el gobierno de Benavides se había construido el hospital del obrero, Guillermo Almenara, que está en la línea Grau? Podría ser el hospital del empleado. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué la diferencia? O sea, dice hospital del obrero y hospital del empleado. Es que algunos decían que el obrero es un trabajador humilde, pero empleado podría ser un administrativo, un funcionario. Hasta dijeron, ¿no? Que ya el hospital del obrero quedaba chico, pues, quedaba chico, entonces era de ser otro hospital, ¿no? Y es así que se crea el seguro social del empleado. En serio, se construye el seguro social del empleado. Pero también se empezaron a construir las grandes unidades escolares. Y seguramente en una de estas estudió o tu abuelo o tu padre. Pregúntale, pues. Algunos de nuestros abuelos o padres han estudiado en estas grandes unidades escolares, ¿no? Alfonso Ugarte, Melitón Carvajal, Bartolomé Herrera, Mariano Melgar, Ricardo Ventín. Antes más o menos había un, eh, un colegio grande por distrito, más o menos, antes, es que antes no había tantos colegios, pues, ¿me entiendes? Claro, el colegio más conocido es Guadalupe, profe, claro, Guadalupe, el colegio nacional más antiguo, más conocido, ¿no? El colegio Guadalupe. Pero en la época de Odría empezó a construir colegios grandes, más o menos un colegio grande por distrito, más o menos. Por ejemplo, Ricardo Vintín es un colegio de Rima, ¿no? Entonces, mucha gente que ha vivido en el Rima o es de Rima sabe que Ricardo Ventín es uno de los colegios más grandes, ¿sí o no? También el Bartolomé Herrera, que está por la Avenida La Marina, ¿no? San Miguel, o el Mariano Melgar, que está en Breña, ¿sí o no? El Mariano Melgar, que está en Breña. Y así, muchos de estos colegios van a estar en diferentes partes de Lima, pero también en provincia. ¿Qué es lo que llama la atención de estos colegios? Que más allá de su tamaño, que son bien grandes, tenían campos deportivos para que el muchacho realmente haga deporte, ¿no? Claro, más allá de si en tu patio hay una losa deportiva, ustedes habrán visto, ¿no? Que, bueno, quien ha sido, creo que todos ustedes y yo hemos sido escolares en nuestra etapa que salíamos a recreo, a veces en el patio, en la misma losa deportiva, había 4, 5, 6, hasta 8 equipos jugando en simultáneo, ¿no? Algunos jugaban con chapita, otros tenían una pelota de papel, otros hacían una pelota chiquita. Y a veces en el recreo, porque yo estudié en colegio nacional,
En esa misma losa deportiva habían varios equipos jugando en simultáneo. Jugaban de a dos, de a tres, ¿no? Algunos jugaban con chapita, con una pelota de papel, agarraron un papel, lo envolvían, no sé, ¿no? Son etapas escolares, amigos, son etapas escolares, muy bonitas. Pero estos colegios grandes tenían algo así como su propio estadio, campo deportivo, pues, en serio. Además, tenían talleres para que usted aprenda un oficio, una carrera técnica. Entonces, cuando el chico iba al colegio, aprendía en los diversos talleres, ya sea mecánica, electricidad, electrónica y otras actividades, cosa que el alumno cuando acababa la secundaria salía ya sabiendo hacer algo. Estoy hablando de la época de Odría, de esa época te hablo, ¿ah? Porque actualmente las cosas han cambiado, ¿no? Las cosas han cambiado. Pero yo todavía alcancé un poquito de eso. Alcancé un poquito. Claro que yo soy de la década del 80 para el 90. Y formación primaria y secundaria, ¿no? De la década del 80 para el 90. Entonces, en el colegio que yo estudié, me acuerdo cuando yo estaba en primera y secundaria, no lo olvido nunca, en formación laboral se llamaba en aquel entonces, ¿no? Que creo que tú le llamas educación para el trabajo, pero en mi época le llamaban formación laboral, ¿ya? Yo me acuerdo que tuve una profesora que nos enseñó serigrafía, serigrafía, hacer estampados, estampados. Bien bonito, ¿ah? Nos enseñó a hacer estampados. Y nos dijo, mira, ustedes con esto pueden aprender a hacer estampados y pueden, ¿por qué no?, ganarse la vida, ¿no? Esto les puede servir. Y dijo, van a comenzar con hacer los números de las camisetas deportivas. Entonces, cada uno, en esa época usamos en educación física un polo blanco, educación física, pues. Entonces dijo, muy bien, ahora todos le van a poner su número a su camiseta. Ponte el número que quieras, la número 10, la 9, la 8, la que tú quieras ya. Y todos se ponían su número, pues. Todos querían ser la 10. Ya en el salón había muchos 10 ya. Pero me acuerdo que, mira, yo aprendí serigrafía en primer año. En segundo año, la misma profesora nos enseñó eh, a hacer algunos tipo adornos, ya, de madera o de tripley, pero nos hacía dibujarlo y luego teníamos como una sierrita especial llamada caladora. Íbamos cortando el dibujo, ¿no? Lo cortábamos bonito, una especie de, una sierra pero bien finita, ¿no? Una caladora. Íbamos cortando la figura y de ahí lo pintábamos, ¿no? Y decía, esto puede servir para portallaveros, no sé, para que mamá ponga ahí sus cosas de los condimentos. Y esto también se vende, decía, ¿no? Esto se puede vender en el mercado, ¿no? Lo pintan bonito, con diferentes motivos y se vende, ¿no? Y aunque tú no lo creas, después ya en tercera y secundaria empecé a aprender dibujo técnico, ¿no? Dibujo técnico. Muy bonito, ¿ah? Lo que hacen así tipo los ingenieros, palabra. Es que antes es otra época, hijo, es otra época. Poquito que se incidía más en la parte práctica, ¿no? Son otros tiempos, ¿ya? Ahora, en el gobierno de Odría se va a crear el CAEN, Centro de Altos Estudios Militares, Centro de Altos Estudios Militares. Lo que se buscaba era capacitar a los oficiales en asuntos de realidad nacional. ¿Por qué? Porque ya se venían algunos movimientos campesinos que querían tierras. Ya había clamor por reforma. La gente decía reforma agraria. Basta de que los campesinos estén en esa condición, ¿no? Pero ¿qué hizo Odría? Odría crea el Centro de Altos Estudios Militares para capacitar a los oficiales, porque se supone que los oficiales su carrera militar lo hacían en la Escuela Militar de Chorrillos, pues. O sea, muchos de ellos ya habían estudiado en la Escuela Militar de Chorrillos. El CAEN era para complementar su formación, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, realizaban estudios complementarios, pero en materia social, ¿no? Analizaban realidad social del país. Listo. Y ya podemos pasar
al segundo gobierno de Manuel Prado. A esto se le llama la convivencia. ¿Por qué la convivencia? Es que Manuel Prado va a pactar con el APRA. Si queremos ser específicos, con Víctor Raúl Haya de la Torre. Va a pactar un pacto. ¿Qué le va a pedir o qué le va a decir? Cuando Prado era candidato, porque Prado fue candidato para el año 56, Prado quería ganar las elecciones, buscó pues a la APRA, ¿no? Específicamente a Víctor Raúl. Tú sabes que Víctor Raúl tuvo en asilo político 5 años más o menos, ¿ah? Sí. Entonces, Prado Ugarteche se pone de acuerdo con los apristas y les dice, pues, ¿no?, que pueden ser aliados y gobernar juntos. Prado, es más, les promete que va a eliminar la ley de seguridad interior y que la APRA ya no va a ser un partido ilegal, va a recuperar su legalidad. Esa fue la promesa de Prado, pero como es lógico, ¿Prado qué quería? Prado quería que voten por él, pues. Era su intención de Prado ganar las elecciones. Pero antes de ellas habló con los apristas, ¿no? Claro que sí. Ahora mira lo que va a pasar, te cuento. Mira lo que va a pasar. Entonces, Prado Ugarteche va a buscar entre los diferentes personajes, por ejemplo, a Víctor Raúl Haya de la Torre era su aliado, ¿no? Ya era su aliado. Jorge Basadre. Jorge Basadre había sido su ministro de Educación en su primer gobierno. Ahora lo volvió a invitar a Jorge Basadre, al gran historiador. También había un director de la prensa, era un periodista bien analítico, bien crítico, ¿no? Pero Beltrán. Pero Beltrán dice que analizaba en su periódico La Prensa, en sus editoriales, analizaba la economía, hacía sus observaciones, sus críticas, opinaba. Y entonces más de uno decía que era un periodista, pues sí, de esos polémicos, ¿no? ¿Qué crees? Sí. Prado lo invitó para que sea su ministro. Prado lo invitó para que sea su ministro. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién de la exportación de la harina de pescado? Hablemos ahora de otro punto, ya. Otro punto. El boom de la pesca. El boom de la pesca es comprado. Prado Ugarteche. Perú históricamente es un país que ha tenido muchos recursos, como alguna vez tuvo el guano, ¿te acuerdas? El salitre. Ahora el mar peruano gozaba de muchos recursos, claro. Entonces, poco a poco fue saliendo un empresario que se iba siendo conocido, ¿no? Un empresario llamado Luis Banchero Rossi. Luis Banchero. De repente en la noticia salía de que Banchero tenía como empresario embarcaciones dedicadas a esto, pues la pesca, la línea de pescado, ¿no? Poco a poco Chimbote se va a convertir en un puerto importante. Chimbote. ¿Por qué? Porque en Chimbote van a procesar la línea de pescado, pues. O sea, la industria de la línea de pescado en Chimbote, ¿no? La anchoveta, pues este pescadito, la anchoveta, como era abundante, la anchoveta, a ese pescadito lo transformaban en harina de pescado, que servía como alimento, ¿no? Para diversos animales, ganados, se vendía a Europa, ¿sí o no? Se vendía a Europa. Pero también algo que va a pasar con Luis Banchero es que después, ¿no? Después lo van a asesinar, va a ser asesinado, ¿no? Se dice que habían pretendido secuestrarlo, pero al último lo asesinaron a Banchero Rossi. También se va a crear el Instituto de Reforma y Colonización y se va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿A qué se refiere eso? A la unión de las tres fuerzas: ejército,
la marina y la aviación. El ejército, la marina y la aviación. A eso se llama Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Perú se va a unir en esa época, promovido por Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy, mira acá está la foto, el presidente John F. Kennedy, ahí está, promovió un programa llamado Alianza para el Progreso, y ahí es de Estados Unidos, el presidente Kennedy. El objetivo era dar ayuda a los países americanos, pero no debemos olvidar que el mundo vivía en la Guerra Fría. Entonces los países americanos también recibían ayuda económica de Estados Unidos, porque en ese momento algunos decían, ¿qué pasa si los países americanos se vuelven socialistas influenciados por las URSS? Era algo que a Estados Unidos le preocupaba, ¿no? Por eso Estados Unidos trataba de brindar ayuda en el campo educativo, carreteras, por ahí hospitales, ¿no? Cierta ayuda económica, préstamos. Y claro, Estados Unidos decía que lo hacía para que todas las naciones americanas puedan progresar o desarrollarse, ¿no? Pero también ya iban surgiendo movimientos campesinos que pedían la reforma agraria. Poco a poco iban surgiendo movimientos campesinos. ¿Y qué va a pasar en el mundo? En el mundo va a ocurrir la revolución cubana, ¿ya? Va a ocurrir la revolución cubana. Producto de esa revolución cubana, era un momento en el cual los países tenían que sentar una posición, ¿no? Se va a convocar a una reunión urgente. La Organización de Estados Americanos va a decretar, sí, claro, claro, Estados Unidos convoca a la OEA, la Organización de Estados Americanos, y esa organización buscó reunirse para que los diferentes cancilleres viajen a San José de Costa Rica y para que den su opinión respecto a ese asunto. ¿De acuerdo? El Perú inicialmente, con el presidente Prado, para ser específicos, quien gobernaba el presidente Prado, rompió relaciones diplomáticas con Cuba por esta revolución cubana, ¿no? Pero la reunión recién se iba a realizar en San José de Costa Rica. Estaba convocada por la OEA. Lo que llama la atención es que Raúl Porras viajó y el punto a debatir era si Cuba debía ser expulsada de la OEA, si Cuba debía ser sancionada. Así que todos los países expusieron sus argumentos, Estados Unidos puso sus argumentos, los países a través de sus cancilleres también opinaron, pero por el Perú viajó Raúl Porras, ahí está tu billete de 20 soles, Raúl Porras Barrenechea. Para sorpresa de todos, él dio su discurso y votó en contra de expulsar a Cuba. O sea, él, como ministro peruano, anunció que Perú, claro, él dijo, no, señores, no deben de ser expulsados Cuba. Prácticamente estaba contradiciendo, ¿no?, lo que decían los otros países, porque los otros países estaban a favor, o sea, a favor de que Cuba sea expulsado. Él votó en contra. Ah, por cierto, eso no fue del agrado del presidente Prado, ¿no? Claro. Pero ya el presidente Prado lo llamó acá a Lima a conversar con él, a pedirle explicaciones por qué usted ha votado en contra. Y Porras, que era profesor en la Universidad de San Marcos, Porras presentó su renuncia. Le dijo que él no iba a cambiar su punto de vista
y Porras presentó su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Para el año 62 va a haber elecciones. Va a haber elecciones. ¿Qué va a pasar? Se van a presentar varios candidatos. Víctor Raúl de la Torre, Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular, Manuel Odría, que otra vez quería ser presidente. Y así que las elecciones de 62 van a tener muchos personajes ahí con sus aspiraciones políticas, ¿no? Bueno, la historia dice que Víctor Raúl de la Torre postuló por el Partido Aprista Peruano. Es que Prado le devolvió la legalidad. En ese periodo conocido como la convivencia, el APRA había gobernado con Prado. Puede decirse un cogobierno, eran aliados. Y ahora Prado le permite a Víctor Raúl ser candidato por el Partido Aprista Peruano, ¿sí o no? Belaúnde Terry, que era muy joven, Belaúnde Terry había estudiado arquitectura en Austin, Texas, y enseñaba en la Universidad Nacional de Ingeniería. Belaúnde, claro. Manuel Odría ya había sido presidente del Perú, ¿sí o no? Manuel Odría ya había sido presidente del Perú, pero Odría quería un periodo, otro periodo, ¿no? Había descansado ya Odría de su periodo ochenio, pero ahora Odría quería otra vez otro periodo, ¿sí o no? Los resultados, bien apretados, hacen que Víctor Raúl se acerque al 32,98%. Son unos aproximados, ¿no?, de la época, ¿no? Unos aproximados, pero el punto es que Víctor Raúl había ocupado el primer lugar. ¿Ya? 557.047 votos, algunos dicen 558.000, bueno, ya. Otros señalan que Belaúnde ocupó el segundo lugar y Odría también, ¿no? Pero Odría está un poquito más lejos, está más lejos. Digamos que Víctor Raúl obtuvo el 32,9. Estaba muy cerca de ser el nuevo presidente del Perú. Pero un momento, la Constitución decía que para ser proclamado ganador debía obtener el 33% como mínimo, ¿entiendes? El tercio mínimo de votos era el 33%, decía la Constitución, para que un candidato sea proclamado ganador. Y Víctor Raúl había alcanzado el 32,9%. Aunque estuvo muy cerquita, no llegó. Entonces, en esa época no había segunda vuelta electoral, ¿me entiendes? No había segunda vuelta electoral. Lo que pasaba en esas circunstancias era que el Congreso se tenía que reunir y el Congreso tenía que analizar y tomar una decisión. Se comenta en la época que en el Congreso estaban debatiendo, ¿no? Un grupo estaba a favor de que lo proclamen a Víctor Raúl por haber quedado primero. Otro grupo decía que le preocupaba el hecho de que si Víctor Raúl era proclamado, puede haber un golpe de Estado, ¿no? Decían, no, los militares y el APRA no se llevan. Ya desde la época de Sánchez Cerro, la época de Odría, el APRA y los militares no se llevan. Por lo tanto, algunos congresistas decían, proclamar a Víctor Raúl podría ser estar provocando un golpe de Estado. Otros decían, Belaúnde Terry joven, Belaúnde Terry podría ser proclamado. Quiero aclarar que el Congreso estaba debatiendo, ¿entiendes? Otros decían, ¿y por qué no proclamarlo a Belaúnde? ¿Está bien o no? ¿Por qué no proclamarlo a Belaúnde? Estaban ahí, pues. Por lo tanto, antes que
el Congreso emita su fallo, las Fuerzas Armadas realizan un golpe de Estado. Se acabó. O sea, el año 62, el gobierno de Prado termina con un golpe de Estado. Los militares, encabezados por Ricardo Pérez Godoy, lo sacan del poder a Prado y por lo tanto esas elecciones quedaron en nada. Los militares dijeron que ellos convocarían a elecciones. Por lo tanto, Víctor Raúl se quedó con las ganas, ¿no? No llegó a ser presidente, ¿eh? Pero mucho después un joven de repente me dice, profe, pero después hubo la Asamblea Constituyente. No, pero ese es, Víctor Raúl fue presidente de la Asamblea Constituyente, no de la República. Fue en todo caso presidente del Congreso. Eso fue el año 78 para hacer la Constitución del año 79, ¿ya? Entonces sí es cierto que fue presidente, pero de la Asamblea Constituyente. Aquí estamos hablando de ser presidente de la República, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya que hemos visto la parte teórica, ahora nos toca practicar. Vamos a ir resolviendo, ¿sí? A ver, por favor. Pregunta 1. A ver, pregunta 1. El golpe de Estado de Manuel Odría favoreció los intereses de A. La burocracia militar. B. La burguesía industrial. C. La oligarquía agroexportadora. D. La clase obrera. ¿Cuál será? ¿Cuál será la 1? A ver. C. La oligarquía agroexportadora. Correcto. 2. Indique aspectos importantes del ochenio. 1. Se intensifican las migraciones. 2. Víctor Rolé de la Torre se asiló en la embajada de Francia. No. Sí hubo más migraciones, ¿o no? Eso es correcto. Pero Víctor Rolé no se alojó en Francia, sino en la embajada de Colombia. Las lesiones escolares, sí, está bien. La 3, está bien. 4. Voto femenino, elecciones presidenciales también, ¿ah? Correcto. 1, 3, 4, ¿no? 5. No, Seguro Social Obrero existía en la época de Benavides. Lo que Odría establece es Seguro Social del Empleado. Entonces sería 1, 3 y 4. Correcto, la B. 5 o 3, perdón, fue la frase que más usaba Manuel Odría. Fue la frase que más usaba Manuel Odría. Hechos y no palabras, ¿no? Él decía hechos y no palabras. O sea, Odría daba a entender que él era una persona de acción, de obras, ¿no? De obras. 4. Sobre el gobierno de Manuel Odría, señala y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Se cree caen. ¿Qué dices tú? Sí, en el gobierno de Odría se cree caen. Centro de estudios militares, sí. Sí favoreció la oligarquía, sectores oligárquicos, sobre todo los agroexportadores, ¿no? Los agroexportadores, ya. Pacto con el APRA, no. Odría los percibió, no. Firmó el protocolo del pleno colombiano, tampoco. Ese es con Benavides. 2 verdaderos, 2 falsos. La C, ¿está bien? 2 verdaderos, 2 falsos. Dame tu respuesta, ¿no, campeón? Por favor, manda, participa, manda tu respuesta, ¿sí? Ya. El ochenio de Manuel Odría mantuvo en ilegalidad a los apristas por medio de A. La Ley de Seguridad Interior. B. La Alianza para el Progreso. C. La Ley de Emergencia. D. El Plan Truman. ¿Qué dices tú? Con la Ley de Seguridad Interior, la A. La A. La Ley de Seguridad Interior. 6. El voto femenino para las elecciones presidenciales fue obra de qué gobierno? A. Fernando Belaúnde Terry. B. Nicolás Lindley. C. Manuel Prado. D. Manuel Odría. A ver qué dices tú. La 6, la 6. Manda tu respuesta a la 6. Correcto, muy bien. Manuel Odría. ¿Sí o no? Manuel Odría. 7. Uy, la 7. A ver la 7.
La misión Klein influenció en A. Fomentar el proteccionismo. B. Impulsar la autarquía. C. La aplicación de economía liberal. D. Crear la ley de acción de trabajo. ¿Cuál sería? Claro, la misión Klein vino para fomentar una economía de libre mercado, una economía liberal, una economía que promoviera las inversiones extranjeras, las importaciones, ¿no? Esa es la idea. La C de campeón. Y para la 8 te voy a esperar un poquito. Ya, la 8. Sobre la convivencia indica versiones correctas. Te espero un poquito en la 8. A ver, vamos. Vamos a la 8. A ver la 8. Y la respuesta, la C de camioncito era la 7, ¿no? La 7 era la C, pero la 8, a ver, vamos a ver la 8, la 8. A ver, sobre la convivencia indica versiones correctas. ¿Se desarrolló durante el segundo gobierno de Prado? Sí. El Perú es una alianza de progreso también, de John F. Kennedy, ¿no? John F. Kennedy, 1, 2. ¿Creamos con la nación? No, ese ve la hunde. ¿Se crea el comando en Fuerzas Armadas? Sí. 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. La A. Vamos, vamos. Es un aspecto importante del segundo gobierno de Manuel Prado. A ver, veamos. A ver, ¿qué dices tú? 9, 9. A. Se inicia la reforma agraria. B. El aeropuerto Jorge Chávez. C. Se inicia el boom pesquero. D. La firma láctea Talara. Muy bien. Se inicia el boom pesquero. C. Se inicia el boom pesquero. Y la 10, a ver, para que te consagre la 10, te espero un poquito. A ver la 10. Sobre la selección del año 62, indica aspectos importantes para ser proclamado ganador. Se vio obtener un tercio mínimo de votos, dice, ¿no? Sí. Víctor Raúl, 33,2%. Falso. No llegó a ese porcentaje. Llegó a 32,9%. No llegó. Ya. Uno sí. El Congreso decía quién proclamaba ganador también. Sí, correcto. Juan Velasco fue el promotor del golpe de Estado. No, Velasco no. Velasco después. 5. El golpe de Estado fue contra el gobierno de Manuel Prado. Sí, entonces sería 1, 3 y 5. La B. ¿Está bien? La B. Excelente. Entonces, vamos ahora a ver pues sus participaciones de ustedes. ¿Ya, jóvenes? Vamos a ver cómo va tu participación. Gracias por tus respuestas, amigos. Gracias a todos por sus respuestas. Entonces, a ver, a ver, a ver. Correcto. Mientras usted escribe sus preguntas del tema o temas anteriores, ¿de acuerdo? ¿Quieres que te repita algo que no entendiste bien? También puedes escribir, profe, repítame este punto que no entendí bien, yo lo repito. Profe, explique más sobre este asunto. Ok. ¿Ya? O temas anteriores. Pregunta. Mira que ya estamos en 80 en la convivencia.
Ya el curso va avanzando, entonces usted ya tiene que tener un panorama claro del curso. Entonces, también estaría bien si me haces preguntas de temas anteriores. Yo también te quiero hacer preguntas, ¿ah? Yo también te quiero preguntar, así que vamos saludando mientras tú te animas a mandar tus preguntas. ¿Qué te parece? Mientras te animas a mandar tus preguntas, yo voy saludando a todos los estudiantes, ¿no? Mis saludos pues para Luisa Fernanda, para Abril, para Marco Antonio, para Jessica Arali, para Héctor Martínez, Luz Vanessa, Hans Herlis, Daniel Eliseo, Sebastián Cuya, Josué, ese José, Marco Antonio, Jessica, Sebastián, muy bien, Daniel Eliseo, Juan Carlos, Sebastián, Juan Carlos. Y ya pueden hacer sus preguntas. Yo les invito a que también pregunten temas anteriores, cosa que también repasamos el curso. ¿Qué te parece? ¿Ya? No te preocupes. Si gustas, pregunta del tema de hoy o temas anteriores. ¿Sí? Hans Herlis, Hilary, ahí está Hilary también. Johan Pérez, hola Johan. Juan Carlos Soto. Ahí están todos mis amigos que mandan su respuesta. Muchas gracias, muy amables muchachos. Luisa Fernanda, Alessandro Del Piero, Héctor Martínez, Juan Carlos, Johan Pérez. Muy bien, ahí está la pregunta de todos o sus respuestas. Muchas gracias. Luego ya vemos algunas preguntas que van llegando ya. Héctor Martínez. Mira, Héctor Martínez, el hecho de que Odría hiciera obras públicas, generaba empleo. El hecho de construir muchos colegios, ¿no? Porque con Odría se hicieron muchos colegios. Hacer hospitales o obras generaba empleo. La otra es que Odría tenía en su esposa a María Delgado, ya una señora que como primera dama empezó a hacer labor social. Iba a lo que en esa época se llamó pueblos jóvenes, ¿no? Pueblos jóvenes, hoy día se llaman asentamientos humanos, buscando dar sobre todo ayuda al sector femenino y a la niñez, ¿ya? Oh, Sebastián, lo que pasa es que para que alguien tenga asilo político, debería ser realmente alguien que es perseguido por sus ideas, ¿no? Por ser oposición, pero por sus ideas. Entonces el Congreso decía, no, que él había causado revueltas, que había participado en movimientos contra el gobierno, que no es lo mismo. ¿Eh? Por eso que el caso, amigo Sebastián Cuya, fue hasta el Tribunal de la Haya, en serio, fue hasta el Tribunal de la Haya, ¿ya? Y el Tribunal de la Haya le dio la razón al gobierno de Colombia, la embajada, ya le dio la razón a la embajada, para que tenga Víctor Raúl el tiempo que quisiera. Y es más, si Víctor Raúl quería salir de ese asilo, podría transitar, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, qué interesante, Sergio Adolfo. Gracias, amigo Sebastián. Dice, mi amigo Sergio Adolfo, dice, profesor, ¿puede explicar sobre la captura del transporte RIMA? Durante la Guerra del Pacífico ocurrió eso, ¿verdad, mi amigo Sergio? En la Guerra del Pacífico. Resulta que ya había acontecido el combate de Iquique, ¿te acuerdas? El combate de Iquique, en la que el Perú hunde la Esmeralda, o el Huáscar, ¿no? El Huáscar hunde la Esmeralda, y la fragata Independencia, por perseguir a la Covadonga, choca, se hunde, ¿no? La fragata Independencia. Entonces Perú se quedó prácticamente ya sin muchos, prácticamente el Huáscar y otro barco pequeño que se llamaba La Unión. Empezaron a hacer lo que se conocía como las correrías, Sergio, las correrías del Huáscar se llama eso. Empezaban a buscar atacar posiciones chilenas, pero evitando una confrontación directa. Eran como ataques sorpresivos o ataques estratégicos, pero la idea era evitar una confrontación directa. ¿Por qué? Porque Perú no tenía muchos barcos, pues amigo. Y una de las cosas que se resalta de Miguel Grau es que
Miguel Grau era muy diestro, muy hábil en esto, y es así que dicen que en cierta ocasión, aparte que fue a atacar posiciones de Chile, se llevaron un barco llamado el Transporte Rima. En el gobierno de... Ya, Sergio, Roxy, en el gobierno de Belaúnde surgen las guerrillas del 65, pero también el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno, ¿ya? El MIR tuvo por líder a Luis de la Puente fue su líder, ¿ya? Lo que pasa es que en el Perú, de alguna forma había influencia, ¿no? También por lo de la Revolución Cubana, pues, ¿ya? Pero de alguna forma eso va a ser en la década del 60 todavía con el primer gobierno de Belaúnde, ¿ya? Gracias, Roxy. Bueno, Héctor, se comentan muchas cosas, ¿no? Se comenta muchas cosas respecto al tiempo que Víctor Rolo estuvo en la embajada, ¿no? Pero de hecho, estar en una embajada en condición de asilado político es complicado porque no puede salir, pues, no puede salir. Y es más, hay reglas que tiene que respetar, ¿no? Por ejemplo, se decía que no podía opinar directamente del gobierno. Esa era una de las medidas que debía respetar Haya. ¿Se da cuenta? Y sí, ahí comentan, ¿no? De que Víctor Raúl pudo conocer a otras personalidades, ¿no? Por algo es una embajada, ¿no? Gracias, Héctor. Muy bien. Preguntas del tema o anteriores. Vamos, vamos. Temas anteriores también puede preguntar, ¿eh? Preguntas del tema de hoy o anteriores. Vamos, vamos. Pregunten, pregunten. Les pregunto yo. ¿Quisieran que les pregunte yo o no? ¿Puede ser? Y ustedes me contestan si saben. En general pregunto. ¿Le gustaría que yo pregunte también o no? A ver, ¿yo les puedo preguntar? Alguien contésteme. ¿Yo les puedo preguntar o no? Ahí está, ya están mis amigos también, gracias. Entonces yo les voy preguntando. Pero si alguien por ahí quiere hacer una pregunta, lo puede hacer. ¿Entiende? No, no, no me va a interrumpir para nada. Usted puede preguntar nomás. Yo voy haciendo preguntas y si por ahí te animas tú, ya pues contestamos. Ay, 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 mire esa pregunta que mandó Héctor. Muy bonita pregunta, Héctor, te felicito. Dice, profesor, lo comparto con todos. La creación de las juntas de gobierno en América sería una consecuencia directa de la intromisión de Napoleón en España o propio de las Cortes de Cádiz. Ya, vamos a explicarlo. En primer término, ¿qué pasó en España? Primero, Napoleón Bonaparte estaba empezando su expansión, ¿no? Entonces, Napoleón Bonaparte había decretado un bloqueo continental contra los ingleses, ¿verdad? Ese bloqueo no fue acatado por los portugueses. Entonces, Napoleón o las fuerzas napoleónicas querían pasar vía terrestre de Francia por España y de España a Portugal, vía terrestre. Pero eso implicaba pedirle permiso o autorización al rey de España. ¿Sí o no? Cuando eso ocurre, el pueblo español se sintió indignado, se molestaron con su rey Carlos IV, porque las tropas francesas pasaban por territorio español camino a Portugal. Y eso se conoce como el motín de Aranjuez, ¿no? El motín de Aranjuez. El pueblo protesta, Carlos IV abdica, o sea, renuncia, y asume Fernando VII. ¿Está bien? Pero luego, ¿qué va a pasar? Napoleón ordena que los capturen y Napoleón los hace abdicar a ellos, a Fernando VII y a Carlos IV, a favor de su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella. Su hermano se llamaba José Bonaparte o José I, ¿no? Ahora sería José I porque lo nombraron rey de España. Entonces se va a convocar a las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz es una reunión convocada por los españoles, pero invitando a representantes de las colonias. ¿Ya, amigo Héctor?
Entonces, las Cortes de Cádiz se convocan, asistirían representantes de las colonias. En el caso del Perú estuvo un señor llamado Vicente Morales Duárez, que incluso llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz. Pero obviamente esos serían criollos que estaban a favor o apoyaban el retorno de su rey, Fernando VII. Pero había otro grupo de criollos que eran separatistas. O sea, a los criollos se les va a dividir en fidelistas que apoyaban a su rey o separatistas, que después vamos a conocer los precursores reformistas y separatistas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, Buenos Aires, Caracas, Santiago de Chile, esas juntas van a buscar separación, independencia. Pero no podemos negar, Héctor, que haya tenido que ver una influencia de alguna forma o la coyuntura, el momento, haya favorecido que un sector de criollos en este momento crucial diga, ¿no? En vez de apoyar al rey, podemos aprovechar para llevar a cabo nuestra propia guerra de independencia. Son diferentes ciudades, ¿sí o no?, que se van a organizar. Son los criollos de diferentes ciudades. ¿Te das cuenta? No, claro, ¿no? Sí, sí influenció. Vamos a decir que sí hubo una influencia, ¿no? Pero directa no creo que sea tanto, ¿no? Porque era iniciativa de los propios criollos. Claro, los separatistas, porque había un grupo de criollos, como te digo, a los que se le llamó fidelistas o reformistas, por último, reformistas, que estaban de acuerdo con las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces es una cuestión de óptica. Pero sí tuvo que ver, sí hubo una influencia, es indiscutible, amigo Héctor, gracias. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes. A ver, vamos a hablar en general, ¿ya? Yo voy preguntando, tú trate de contestar. A ver, en la prosperidad falaz, la era del guano, hubo muchos ingresos por la venta del guano. Perfecto. ¿En qué se gastó más? ¿En qué se gastó más los ingresos por la venta del guano? Es la pregunta. ¿En qué se gastó más los ingresos por la venta del guano? A ver, es una pregunta para todos. A ver, señoritas, a ver, caballeros. Vamos. ¿Quién contesta? Ya, ahí tenemos una respuesta. Gracias, Valeria, por tu respuesta. ¿Alguien más? Ya, Héctor ya mandó su respuesta también. Gracias, Héctor. Brandon también ya dio su respuesta. ¿Alguien más? Allá tengo tres respuestas. Una más, a ver, una más. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Una respuesta más. A ver, ¿alguien más se anima? La pregunta es, ¿en qué se gastó más los ingresos por la venta del guano? Y la respuesta ganadora es, bien dicho, Héctor Martínez, en burocracia. Pero había dos tipos de burocracia, ¿no? Civil y militar, ¿ya? Burocracia civil y burocracia militar. De esos dos, más se gastó en burocracia civil, ¿ya? Entonces, uno se pregunta, cuando uno habla de burocracia civil, ¿de qué está hablando? Está hablando de trabajadores estatales, empleados estatales. Seguramente algunos de ellos estaban bien remunerados, bien pagados, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos el asunto. Otra pregunta, otra pregunta. Les comento directamente que tengo una publicación muy buena, titula La República de Historia del Perú Contemporáneo, del señor Carlos Contreras y Marcos Cueto, dos muy buenos historiadores. Dice, mira, les comento, expansión de la burocracia civil, 29%, y expansión de la burocracia militar, 24%. Y en tercer lugar es inversión en ferrocarriles, 20%. ¿Ya? ¿Está bien?
Muy buena pregunta. A ver, Héctor pregunta, ¿cuáles serían los diferentes sistemas que se dieron para la administración del guano? Ah, buen dato, buen dato. En primer término, Héctor, ya para la época de Agustín Gamarra, segundo gobierno, existía el arrendamiento, contrato de explotación, ¿ya? O sea, el primer sistema importante fue el arrendamiento. Muy bien. Ya, muchachos, solamente les pido, por favor, que ahorita nos dediquemos a la clase. Se lo voy a agradecer. ¿Y amigos? Por favor. ¿Y amigos? Por favor, ahorita nos dedicamos a la clase. Por favor, yo sé que tienen su punto de vista, ¿no? Que se respeta, pero estamos en la clase. Les voy a agradecer bastante, mis amigos. ¿Ya? Sigo explicando. El siguiente sistema es el sistema de consignaciones. Ramón Castilla aplicó las consignaciones. ¿Sí o no? Claro que sí. Las consignaciones era venta del guano a cambio de una comisión. Y el tercer sistema era el sistema de contrato Dreyfus fue. Entonces, el guano se comercializó por eh, arrendamiento, consignaciones y contrato Dreyfus, que era una venta exclusiva, ¿no? Venta exclusiva a los judíos franceses, ¿no? Porque la casa Dreyfus era una casa judío francés, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Ahora yo les planteo otra pregunta. Otra pregunta. ¿Quién es, escucha, el virrey llamado Conde de Lemos que abogó por los indígenas que eran explotados en la mina o la mita de Potosí? A ver, ¿quién era el virrey llamado Conde de Lemos que abogó por los indígenas que eran explotados en la mina de Potosí? A ver, respuestas. Vamos. ¿Está muy difícil? Mm, 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 mm. Vamos, vamos, inténtelo, inténtelo. Ya tengo una respuesta. Repito, ¿ya? ¿Qué virrey llamado Conde de Lemos? Uy, ay, ay. Alessandro del Piero dio la respuesta. Ya está, ya no discuto más. Muy bien, Alessandro, te felicito. Pedro Fernández de Castro. Muy bien, amiga Abril, gracias. Pedro Antonio Fernández de Castro es el virrey que cuando fue a Potosí vio pues cómo a los indios los maltrataban, ya olvídate, fue una explotación, ¿no? Entonces se conmovió. No, está registrado que se conmovió, ¿no? Y expresó, no he venido al Perú a arriesgar la salvación de mi alma. Eso dijo Pedro Fernández de Castro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él vio era pues un abuso terrible contra la población indígena, ¿no? En la mita minera. Cuentan que él incluso le habló al rey, ¿no? Pero tú comprenderás, ¿no? No le podrá decir al rey, pero el sistema económico de España era extraer minerales o metales preciosos, ¿sí o no? Ese sistema no se iba a detener. ¿Ya? Una última pregunta les hago yo. A ver, mira, última pregunta, porque ya va a empezar su examen diario. Va a empezar su examen diario. Pregunto lo siguiente. ¿Quién es? Escucha. El Inca, agárrate bien, ¿ah? El Inca que se dice llegó a las islas Aguachumbe, Ninanchumbi, a las islas Aguachumbi y Ninanchumbi, y algunos dicen pues que viajó a la Polinesia. ¿Qué Inca? A ver qué Inca. En las crónicas dice islas Aguachumbi y Ninanchumbi,
A ver qué inca llegó a las islas Aguachumbi y Nanchumbi. Gracias, Valeria. Muy bien, Valeria. Aparte de Valeria, ¿quién más? A ver. Alessandro del Pier. Muy bien. Correcto. Muy bien, Brandon. Entonces, para que sea más exacto, Brandon, tienes que decir Tupa Yupanqui. Tupa Yupanqui es más exacto, ¿no? Sí, pues, se dice que Tupa Yupanqui viajó a la Polinesia, ¿no? Por eso que hace años vino una pregunta de la misión, ¿quién era el Inca navegante? Y obviamente, el Inca navegante era Tupa Yupanqui. Muchas gracias, mis amigos, gracias a todos. Ahora vamos a dar paso a que usted dé su examen diario, ¿ya? Por favor, lo invito a que dé su examen diario